La Fundación Juan March es una de las instituciones culturales privadas más prestigiosas de nuestro país. Desde su creación en el año 1955 a manos del financiero Juan March Cortinas, abogan por cumplir la misión de fomentar la cultura en España sin otro compromiso que la calidad de su oferta y el beneficio para el público. En la actualidad es una fundación con programas propios de acceso gratuito diseñados para difundir confianza en los principios del humanismo. Yo soy Eva y esto es Muy Arte. En el vídeo de hoy nos acompaña Manuel Fontán, que es el director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March. Bienvenido, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias, bienvenidos vosotros a la casa. Bueno, vamos a empezar por una pregunta un poquitín general para que nos cuentes qué es lo que diferencia a la Fundación Juan March del resto de fundaciones. Yo creo que una de las cosas que nos distingue, o que por lo menos intentamos que nos distinga, es precisamente plantarle cara a esa cierta vorágine que a veces se lleva mal con la gestión, cuando es la gestión de la cultura, que necesita su tiempo, que no es precisamente muchas veces el frenético de la vorágine, del mercado, de las relaciones sociales, del deporte, de la vida diaria. Una de las cosas que nos distingue es que la Fundación ha sido una institución pionera en este país. Seguramente es de las primeras instituciones que se pueden llamar fundación en sentido moderno. Se crea en 1955 en un país que todavía... Dentro de una dictadura, sí, totalmente. Y un país que todavía era casi un país de posguerra. Posguerra, ¿no? sí, sí, total. En el que las necesidades culturales y sociales y asistenciales eran casi todas, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Por tanto, el carácter pionero. Esto también nos distingue en el terreno del arte, porque en los años 70 fuimos la primera institución que empezó a montar un programa de exposiciones temporales consistente y continuado, que dio a conocer a varias generaciones de españoles que entonces no tenían la oportunidad de viajar como ahora y que no podían asistir a otros museos o, digamos, disfrutar de las propuestas de otras instituciones porque no las había. Les acercamos, pues por primera vez en muchos casos, los originales de muchos artistas y los cuales el arte, la historia del arte, especialmente la del siglo XX, no se puede explicar. Otra cosa que creo que nos distingue, o que quizá hace que haya gente que nos distinga por eso, es que procuramos que nuestros proyectos sean de producción propia. Eso no quiere decir que todo lo hagamos nosotros y que seamos tan estúpidos para considerar que somos especialistas en todo lo que hacemos. A veces somos especialistas de especialistas, especialistas en saber quiénes son los que saben, pero los proyectos se hacen de manera amorosa, cuidada, no somos, digamos, no respondemos al modelo de contenedor cultural, una estructura en la que casi todo tiene cabida y que no tiene más límite pues, que las 24 horas del día y la capacidad de sus salas, de sus auditorios o de su página web, ¿no? Y por último, yo diría que en todos los departamentos, puedo hablar sobre todo del mío, pero ocurre en todas partes, digamos que intentamos que no haya esa especie como de, ¿cómo decirlo?, como de campo demasiado partido en dos entre quienes saben y quienes hacen, ¿no? En relación al público que visita la Fundación, ¿cómo hacéis para atraer a ese público a vuestras exposiciones, conferencias? ¿Cuál es vuestro método de comunicación al exterior de lo que se realiza en la Fundación y qué tipo de público, sobre todo, suele visitar vuestros ciclos y vuestras muestras? A ver, ahí hay algo que seguramente no mucha gente sabe y que creo que también es algo que nos distingue de otras instituciones, no solo fundaciones, y es que, por decirlo de una manera un poco vulgar, no nos gastamos un duro en publicidad institucional. Por eso de ahí la pregunta, porque es como curioso, me gustaría que me explicaras un poco vuestra metodología. Quiero decir que tenemos muy claro como fundación que de lo que se trata es que lo que tenga difusión y lo que tenga impacto es la actividad, no la fundación. Obviamente, de manera paralela, la fundación tiene protagonismo porque es quien hace las cosas, pero es un protagonismo muy discreto, por así decirlo, ¿no? Manda la programación. Nos interesa más que se hable del conferenciante y del tema de la conferencia que se hable de la Fundación Juan March, ¿no? De manera que la difusión que hacemos es la que hace nuestro departamento de comunicación con la programación. Bueno, el trabajo profesional que hacen quienes se ocupan de tratar a los periodistas, tener actividad en redes sociales, implicando obviamente a todos los departamentos, ¿no? Y eso difunde nuestra actividad, la difunde, diría, pues en los dos campos fundamentales en los que tienes que concitar el interés del público, o yo diría que más bien la atención del público, ¿no? El presencial, el edificio de Madrid, las sedes de los museos de Cuenca y Palma, y el nuevo mundo
que ya no es tan nuevo, que es el virtual y el digital. Y ahí pues se ha hecho un enorme esfuerzo. Seguramente se puede decir que lo que a lo mejor otras instituciones, además, o en vez de invertirlo en publicidad institucional, se ha invertido en fortalecer y acelerar la transformación digital de la institución, intentar estar muy presentes en la vida virtual y compatibilizar lo analógico, lo presencial, material con lo virtual y digital. Y eso hace que, por ahí va también tu pregunta, eso da una suma que es el público de la Fundación. Entonces, en cuanto a público, digamos que cuantitativamente estamos contentos. Como nosotros somos un modelo de fundación que digamos que el dinero, el que haya, mucho o poco, está al principio, no se ingresa porque las actividades son todas gratuitas y libres, digamos que el término de la ecuación que manda en términos de público es cuánta gente podría venir a esta actividad de manera que la experiencia que tenga fuera una experiencia valiosa. Un ejemplo, ¿podríamos querer que a una exposición vengan, porque hay cabida entre las 8 de la mañana, perdón, entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde, 1.500 personas? Esa no es la pregunta es ¿cuánta gente tiene que estar simultáneamente en la sala para que la experiencia sea la que queremos? Satisfactoria. Y eso lo multiplicas por el tiempo medio que está una persona en la sala, lo multiplicas por las horas que tiene el día, por los 6 días de la semana que abrimos, por los meses que está abierta la exposición y te da un sumando. Si llegamos a menos, seguramente no lo hemos hecho tan bien como podríamos. Si nos hemos pasado, seguramente ha habido momentos en los que ha sido incómodo ver la exposición, ¿no? Pues yo diría que hay, primero, un público fiel, porque claro, cuando una institución tiene una historia y tiene una presencia, pues la gente se ha acostumbrado a considerarla parte de su vida. Y si las cosas se hacen bien, claro, pues repite. Entonces, pues para mucha gente, pues ir a las exposiciones de la Marc el fin de semana, pues es un rito, como antes lo era, yo qué sé, ir a misa o es ir a un bar, ¿no? Quiere decir que después yo creo que también hay un público especializado. Según los proyectos expositivos que hagamos, tenemos un público de un tipo o de otro. Claro. A lo mejor el público de mayor edad viene más habitualmente a exposiciones de corte clásico, y si hacemos un proyecto sobre arte sonoro en España a partir de los años 60 y hasta hoy, se ve gente más joven y a lo mejor se ve menos gente de más edad, ¿no? Quiere decir que, bueno, y después está pues esa gran cuestión del público presencial y lo que en parte hemos aprendido aceleradamente con la pandemia, que es lo que se podría llamar la audiencia. Una institución no solo tiene público, tiene audiencia. Porque exacto, si tiene ahora web, sí. Tiene audiencia. Y lo que yo llamaría, aunque no existe y es una estupidez quizá, la evidencia, ¿no? O sea, la gente que te ve a través de la web, que en el campo del arte, que es a lo que yo me dedico, es muy importante, porque si no hay visibilidad, si no hay contenidos visualizables, sino solo legibles, claro, pues a lo mejor es muy bueno desde el punto de vista informativo, pero no desde el punto de vista de la experiencia sensorial. Como me has comentado, tenéis un montón de departamentos transversales aquí, teatro, música, cine, conferencias, arte. ¿Cuál es, dirías tú, el punto fuerte de la Fundación Juan March? De todos esos campos, ¿cuál es el que dirías tú? Este es el punto fuerte de Fundación Juan March, o por cuál te decantas tú, y cuál a nivel real es el punto fuerte de la Fundación. Nuestro punto fuerte es la conciencia clara, que es una conciencia fundacional, de formar parte de una fundación y no de otro tipo de institución, de que lo que hacemos tiene que alcanzar un equilibrio estable, a veces no lo es tanto, entre una oferta, que es una palabra un poco demasiado economicista, una propuesta cultural exigente. No hacemos entretenimiento fácil, que es muy legítimo, pero no lo hacemos, equilibrado de la manera más perfecta posible, como un buen cóctel, con un acceso indiscriminado, libre y gratuito. Es decir, intentar romper esa especie otra vez de partición radical del campo entre la alta cultura y la cultura del entretenimiento. Creo que eso es lo que nos caracteriza, y eso después, obviamente, procuramos que se haga visible en cada una de nuestras actividades, sean las que sean. En algunas es más fácil, en otras es más difícil. Quien trabaja en arte, obviamente, el primer analogado de su conciencia, lo primero que le hace reflexionar es el arte. El que trabaja en música es la música, pero todos tenemos antes una especie de conciencia de fundación privada, que consiste en que, a ver, una fundación privada solo tiene sentido si hace cosas que no haya nadie que haga, nadie, eso es. Que no haya nadie que las haga mejor, porque entonces es mejor que te retires,
y si no, si no están hechas ya pues por los poderes públicos o la función pública, ¿no? O sea, no estamos, en ese sentido, tenemos como muy claro el principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, está claro que las cosas que hacemos tienen sentido si resulta que cubren un hueco o solucionan una necesidad porque no las hace nadie. Entonces eso significa que, como ya ha ocurrido en el pasado, hay cosas que ahora estamos haciendo y seguramente a lo mejor en el futuro no las haremos porque habrá gente que las podrá hacer con mejores medios, con mejores profesionales. En relación a tu trabajo, ¿cómo es el día a día? Eres director de museos y exposiciones de aquí de la Fundación. ¿Cómo es tu día a día? ¿En qué consiste tu trabajo? Básicamente consiste en hacer una cosa muy bonita, que es pensar en proyectos expositivos y hacerlos realidad. Pensar en qué se puede hacer con una colección que tiene 1500 piezas y que básicamente rota en nuestros dos museos, y cómo cuidarla, cómo sacarle el mayor partido posible, cómo hacer también proyectos expositivos en esos dos espacios, que son más pequeños que los de Madrid, pero que tienen que además que ser compatibles esos proyectos con la colección, que está permanentemente abierta al público. En Madrid, como sabes, tenemos exposiciones, pero no hay una sala en la que haya colección permanentemente expuesta. O sea, en realidad es un trabajo muy bonito, que en el fondo es una lucha agradable entre el tiempo que tienes que dedicar al concepto, a la idea, al trabajo intelectual. 24/7, sí. Eso creo que no tiene horario. Sí, y las exigencias que tiene este trabajo, que son muchas. Si me preguntas por mi día, pero creo que puedo hablar por todo mi equipo y por la Fundación, es una especie como de lucha constante. Somos capaces de imaginar más cosas de las que nos da tiempo a pensar y somos capaces de pensar más cosas de las que nos da tiempo a hacer. ¿Qué sueños o qué le gustaría a Manuel Fontán realizar aquí para la Fundación? ¿Qué te queda por cumplir? ¿Algo que te encantaría? ¿Qué me queda por cumplir? Bueno, espero que muchas cosas en el tiempo que me queda. Una de las cosas que me queda por cumplir, como a cualquier, digamos, persona que trabaje en una institución que tiene que tener continuidad, es preparar, digamos, dejarle la ciudad a los que vienen mejor de lo que la encontramos, o por lo menos igual, ¿no? Mis sueños son sueños que pasan inmediatamente al estado de vigilia, porque enseguida los comparto con los otros que tienen sueños, que son el resto de personas que trabajan en la Fundación, y con la dirección, hay uno que nos hace ilusión, a mí me hace especial ilusión, que es bueno, hacer un intento de contar la historia del arte desde el punto de vista digamos, del arte como realidad que hasta un determinado momento no estaba protegida por un marco, sí. Después fue enmarcada y después volvió a salir del marco. Eso te iba a decir, fue súper enmarcada y después fue como... Efectivamente, es un proyecto que se llama antes y después del marco, o dentro y fuera del marco, que podría empezar digamos, en esa especie de arte site specific que son pues las cuevas de Altamira o los frescos románicos, que llega hasta, bueno, hasta que el arte a partir del Renacimiento pues empieza a desprenderse, considerarse como tal del altar, sí, y hacerse autónomo con el marco y a separarse del resto del mundo y hacerse una realidad autónoma. Y a partir del siglo XX. Y a partir del siglo XX, como eso se rompe, se sale del marco, se convierte en instalación, ocupa el espacio, digamos, de una manera muy radical, y eso también convive pues con el uso del marco, ¿no? Es como fijarse en algo que parece secundario, pero que es bastante determinante. En relación a a esta ya, esperemos, época post-COVID, o ya saliendo de este pantano en que nos hemos metido en el año pasado, ¿qué expectativas tiene la Fundación en cuanto a ciclos? ¿Con qué nuevas conferencias y exposiciones ha arrancado esta temporada? Pues ha arrancado con un programa ambicioso de conferencias y de ciclos de música, con una figura que llamamos la de los invitados. No podemos todavía tener público, pero sí invitados, y por supuesto se ha acelerado todo lo que ya era muy potente en cuanto a streaming, en cuanto a capacidad de seguir a distancia y no solo en la sala muchos de los proyectos que hacemos. En cuanto a exposiciones, digamos, volveremos a recuperar el privilegio del público presencial, que es el que hemos perdido pues desde que empezó la pandemia, en fin, más en Madrid que en los museos, con una exposición que inauguraremos el 28 de mayo, que se llama Goya, la tirana, sobre un retrato de una actriz famosa de la época de Goya, que da para contar pues eso, el teatro en tiempos de Goya. Y en octubre en Madrid inauguraremos Art Reinhardt, un proyecto que se llama Art Reinhardt, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. Una de las figuras, digamos, de la pintura americana de los 50 y los 60. ¿no? Y en los museos pues tenemos proyectos dedicados ahora, vivos, digamos, dedicados a Picasso, a Cuixart, a Manolo Millares,
pronto inauguraremos una intervención de Pablo Helguera en el Museo de Palma, un proyecto sobre Ángel Ferrán, seguramente el artista más ligado a lo educativo que ha habido en la segunda mitad del siglo XX en España, un proyecto que hacemos con una colección, la colección de KV. O sea, en realidad yo creo que una de las cosas que hemos aprendido durante la época de pandemia y lo que eso ha significado, o hemos sido muy conscientes de que el tiempo es importante. De pronto, el tiempo que dedicas a la actividad, que es muchas veces vertiginoso, por volver al principio pues está ahí. Enseguida se llena de otras actividades, pero de pronto te das cuenta de que tienes tiempo para pensar en el sentido de tu actividad, en cómo abordar algo sin contar con el público, presencial, porque no lo vas a tener, en cómo imaginarte de pronto exposiciones digitales que no habíamos hecho nunca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O podcast, o videoensayos que hemos hecho. Entonces, digamos que, en el fondo, yo creo que lo que hemos aprendido, esto es una cosa muy personal, pero creo que es cierta, hemos hecho crecer nuestra conciencia digital. Teníamos conciencia analógica, teníamos conciencia de lo que cuesta hacer las cosas en el mundo real, material, de 3 dimensiones. Ahora a eso se le ha juntado una conciencia digital. Igual que hemos pasado de hacer exposiciones en la materialidad de las 3 dimensiones de una sala de exposiciones a hacer exposiciones digitales, seguro que nos va a ocurrir, y nos está ocurriendo ya, que vamos a empezar a hacer exposiciones digitales que seguro que van a acabar produciendo exposiciones analógicas. Sí, seguro. Porque en el fondo, si lo piensas, una exposición analógica, una exposición material en una sala de exposiciones, una colección expuesta en un museo, al principio estuvo en la imaginación virtual de alguien que se imaginó que podría quedar bien esto y realmente consiguió que se hiciera. A veces hacer exposiciones digitales porque la que te has imaginado es imposible, porque nadie te va a prestar esas obras, y a veces las imaginas, son reales, te parece que a lo mejor es mejor primero hacerlas digitalmente y en el proceso aprendes que si consigo las obras necesarias, los documentos y de esto que es sonido y visualidad, consigo hacer una experiencia también interesante desde el punto de vista material, pues esto podría estar 3 meses en 4 salas de un museo. Como hemos hablado a lo largo de la entrevista, esta fundación es una de las pioneras y de las más avanzadas a nivel streaming, a nivel de ofrecer vuestros contenidos, no solo con el tema de COVID, que al final un poco a otras instituciones sí que les ha, digamos, obligado a digitalizarse. Vosotros ya se podían seguir vuestras conferencias, conciertos y demás a través de estas redes. ¿Qué nuevas herramientas habéis mejorado o adoptado para ofrecer este contenido a un mayor tipo de público tras esta pandemia que al final, pues como he dicho, un poco ha obligado o ha metido prisa a todas las instituciones a meterse de lleno en este mundo digital? Lo que hemos hecho, yo diría que, suena un poco pedante esta expresión, es una especie como de proceso de segunda curación de nuestro proyecto digital. Es decir, como tú decías, ya se podían seguir conferencias en streaming, ya podías acceder a conferencias que habían sido grabadas en los años 70 y 80. ¿En qué consiste la segunda curación? Pues en que, entre tanto, aparte de que las herramientas, digamos, de grabación del sonido han mejorado muchísimo, pues hay una cosa que se llama podcast, que te permite decir, a ver, yo no quiero solo que alguien muy interesado se pase 6 horas escuchando 6 conferencias de 1 hora dadas en esta casa en el año 76 a propósito de la exposición de Picasso, que fue una de las primeras celebradas sobre Picasso. Lo que puedo hacer es cogerme a un especialista en Picasso, una persona del departamento de comunicación que trabaja en podcast y se lo sabe, un asesor de una productora audiovisual, un experto en arte sonoro o en podcast y personas del departamento de exposiciones, y vamos a hacer un podcast que se llame, imagínate, 6 momentos sobre Picasso o 6 voces sobre Picasso. Y produces un podcast de 20 minutos que son los momentos más brillantes de esas 6 conferencias. Seguramente consigues que quien lo oiga, o algunos de los que lo oigan, se interesen tanto que se traguen las 6 conferencias, que son 6 horas, pero si no, da igual, porque has hecho un trabajo de curación y has revivido un fantasma. Bueno, pues muchísimas gracias, como te digo, encantada de haber podido pasar este rato charlando contigo. Os dejaremos en la descripción del vídeo y en la web toda la información acerca de los ciclos, conferencias y exposiciones que tienen ahora mismo en la Fundación March, y hasta aquí el vídeo y esperemos que os haya gustado. De nuevo, muchísimas gracias, Manuel, Muchas gracias, por tu presencia, y hasta la próxima.